Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Bienestar sin Límite. Hoy vamos a aprender cómo fortalecer ese músculo emocional que todos tenemos y para ello tengo una invitada muy especial, la doctora Virginia Palacios, psicóloga de la Universidad del País Vasco, neuropsicóloga de la Universidad Complutense de Madrid y coach de vida también. Y además mi cuñada. Bienvenida, Virginia. Ahí bien hallada. Muchas gracias por invitarme, qué gusto compartir aquí. Bueno, yo siempre he pensado que realmente las emociones juegan a favor o en contra y hoy en día se habla mucho de la generación de cristal, de que la gente es mucho más susceptible, que se quiebran con más facilidad. ¿Eso es verdad o no? Eso es verdad y gracias también a estos espacios cada vez se está dando más relevancia al tema de la salud mental. Sí, conocernos un poquito mejor. Yo creo que lo que hay es un gran desconocimiento. El tema de la salud mental debería ser tan importante y tan obligatorio como las vacunas, incluso a nivel educativo, ¿no? Salimos aprendiendo geografía, matemáticas, incluso educación física, pero a nadie nos enseñan a entender y a fortalecer nuestra estructura psicológica y nuestro músculo emocional. ¿Y qué es eso del músculo emocional? Cuéntanos un El, poquito. el músculo emocional es bueno, es un referente que yo hago acerca de una de las estructuras más importantes y necesarias dentro de lo que es la estructura psicológica. No es la única, pero sí es una de las más importantes. Se habla mucho de que el ser humano es muy racional, pero realmente somos más emocionales que racionales. Por eso sufrimos tanto. Si no, seríamos robots, ¿no? Si todo fuera racional, uno le diría, bueno, ¿por qué estás llorando, no? Porque se ha muerto mi mamá, pues la gente se muere. Dices, pues, es verdad, la gente se muere y ya está. Y eso no pasa, ¿no? Por ser realmente por el vínculo emocional que tenemos. Eso es lo que nos hace tan difíciles, pero al mismo tiempo, pues tan valiosos a los seres humanos. Ponme el ejemplo que tú me decías de la naranja. ¿Cómo es ese que para mí fue súper clave al Fue muy, entender de muy lo que vamos a revelador. hablar? Pues si yo te digo, Claudia, Claudia, ¿me recoges esa naranja? Y Claudia la recoge y dice, ay, me desgarré. Digo, pero te desgarraste por recoger una naranja y dices que no tengo músculo. ¿Qué deberíamos hacer? Pues tocaría empezar a hacer ejercicio. Bueno, primero quietud mientras se recupera un Bueno, poco y luego empezar a y fortalecerlo. luego empezar a fortalecer y poco a poco, ¿verdad? Pero no es algo que es de un día para otro, es algo que tenemos que ir poco a poco, primero una naranja, después dos, después tres y poco a poco iremos desarrollando ese músculo. Pues resulta absurdo incluso pensar que uno va a ir al gimnasio todo el 2024 y ya nunca en la vida va a volver a ir. Realmente si queremos tener músculo sabemos que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo. Entonces, con el músculo emocional pasa muy parecido con el músculo físico, que si lo queremos desarrollar para que realmente podamos hacer, podamos tener con qué hacer frente a las situaciones emocionales y no quebrarnos, ¿sí? Pues tenemos que tener un buen músculo emocional. Entonces, si no lo tenemos, pues cualquier situación emocional nos quiebra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos con qué hacer frente a una situación emocional. Hay un cuento que yo utilizo mucho también, que es el de la uña encarnada, que es un señor que una mañana se levanta con una uña encarnada y le duele mucho. Realmente, bueno, va al médico y estando en la sala de estar ve que del consultorio salen pacientes gravísimos pues de ese doctor, de ese consultorio. Y cuando llega él, buenos días, doctor, no, yo vengo por una uña encarnada. Y el doctor le dice, por una uña encarnada. ¿Usted ha visto todos los pacientes que yo he atendido? Y sí, qué vergüenza con usted, doctor. Se devuelve a su casa, le comenta a la esposa, qué vergüenza con ese doctor, que yo he llegado con una uña encarnada viendo él unos pacientes tan graves. Y dice, sí, ¿no? Y finalmente este señor hace una septicemia y se muere. Dios mío. Que es un cuento, sí. Pero realmente no hay dolor pequeño, no podemos banalizar. Y eso también, digamos que el ser humano oscila entre el deber ser y el deber sentir. Bueno, un ¿Sí? paréntesis. En Dermosalud tratamos las uñas encarnadas. Sí, vaya, sí, y no dejen, miren lo que puede pasar, miren, sí. Bueno. El ser humano oscila entre el deber ser y el deber sentir. ¿Sí? Entonces, lo ideal siempre es buscar un marco de equilibrio. Realmente yo creo que si alguna vez me hiciera un tatuaje sería la palabra equilibrio y humildad. Creo que son dos de los referentes para una estructura psicológica sana fundamental. Entonces, es tan importante el deber ser. Yo digo que sí, y el deber sentir también que estoy sintiendo.
Quizás nuestras generaciones, no tanto las más actuales, están más dedicadas, hemos sido más educados al deber ser, ¿no? No a tanto a qué estamos sintiendo, pero igual es igual de importante y no, y muchas veces incluso pacientes que llegan a consulta y cuando se ponen a llorar piden disculpas, ¿no? Como si fuera algo vergonzoso y nada que ver. Sí, nada que ver. Y entonces cuando uno tiene una situación difícil en la vida, digamos que a uno le puede parecer lo más difícil, hacia el otro le parezca una tontería, ¿qué hace uno? ¿Cómo desarrolla uno ese músculo emocional desde lo más chiquito hasta lo más grande? Hasta lo más grande. Yo creo que hay que empezar. Les comentábamos que hay un gran desconocimiento acerca de salud mental y de los problemas para mí. Igual la forma que yo trabajo, ustedes saben que en psicoterapia hay diversas formas de trabajar y la forma que yo trabajo es que el paciente se reconozca y se conozca un poquito más a sí mismo. Creo que empezar por ahí. Saber utilizar el pasado como trampolín y no como sofá, sino hoy, a día de hoy, por qué soy quien soy. Y todos igual, el otro día comentábamos también un poco cómo nuestra estructura se desarrolla un poco en modo supervivencia. Te comentaba que cuál es la diferencia entre vivir en modo supervivencia y modo criterio. Bueno, uno cuando sobrevive, pues hace lo que sea necesario para pasarla. Para sobrevivir. Si aquí hay un terremoto, lo mismo salimos a la calle, pues no sé, en pelota y dices, ¿usted sale? No, pues porque había un terremoto y uno lo que hace es sobrevivir. Son estrategias básicas, muy rápidas. No son malas, son útiles, pero son útiles como muy puntual. Por un momento. Nuestra estructura psicológica se desarrolla algo así como Claudia y yo estábamos en un barco y alguien vino y nos tiró el barco y nos quedamos las dos en mitad del océano Atlántico y una voz nos dijo sobrevivan. ¿Qué es? Sobrevivan. Cojan pues no sé, un flotador o cojan un pedazo de tabla o una madera, lo que haya. Uno no se pone, Claudia, ¿tú qué quieres, el flotador rojo o el verde? El rojo. No sé, o el rosita, exacto. O sea, uno no se pone en esa, uno coge lo primero que tiene a mano. Finalmente, Claudia, como todos, llega a la orilla y, bueno, sobrevivió gracias a ese pedazo de tabla o a ese flotador. Y bueno, casi te mueres, pero bueno, sobreviviste. La cosa es que después yo te veo, Claudia, que te veo durmiendo con el flotador, cantando con el flotador, comiendo con el flotador. ¿Qué implicaría eso? Pues ridículo primero y segundo, pues estorba, o sea, no. Ya no es útil. Exacto. Y lo que yo me paso en consulta es arrancando ese flotador que creemos que nos ha salvado la vida. Y sí, te salvó la vida, pero en el agua, en un contexto, en un momento determinado pudo ser muy útil, pero ya es hora de cambiar. Ya es hora de soltar y empezar con nuevas estructuras. Algo de, bueno, yo empecé psicoterapia cuando tenía 20 años más o menos con el tema de terminar la carrera. Y una de las cosas pues más importantes es que cuando yo nací, pues a mí mi madre me parió y hizo de mí lo que una mamá esperaba hacer de su hija, mi papá, mi colegio, mi momento histórico, mi país, mi religión. Y hasta que un día fui a terapia y un, dos, tres, despiertas, ¿no? O sea, y bueno, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién eres? ¿Sí? Cogiendo, digamos, las partes y los mensajes de la tribu que han sido muy sanos, pero cuáles mensajes igual ya no quiero ser tan de tribu y quiero ser mucho más Virginia. Otra de las preguntas muy rápidas que hago es, ¿cuál es tu versión 2025? ¿Sí? Y tener claro quién quiero ser. Y es una pregunta que cuando le haces a los pacientes, generalmente siempre te hablan de temas igual muy profesionales. Digo, no, de lo profesional no, de lo psicológico. No sé, estoy un poco perdido. Ese es el tema. Si no sabemos para dónde vamos, no podemos desarrollar algo, ni podemos saber quién queremos ser. Entonces, si esta es la Virginia real y esta es la Virginia ideal, cuanto más cerca estén las dos, más sana es la persona psicológicamente y cuanto más alejada, mucho más patológica. Y el nivel de satisfacción que uno tiene cuando juntamos la real y la ideal, pues eso es un poco lo que yo intento acompañar en el proceso terapéutico. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la gente ir a terapia? Porque es que uno muchas veces le sugiere o le dice a alguien, oye, ¿por qué no vas a terapia? Es que estás con un dolor emocional realmente, sí. Pero a la gente le cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, en principio quizás nuestra cultura occidental todavía no está tan vinculada con la salud mental y entendemos un poco pues que eso está dedicado más a patologías igual como la psiquiatría, o bueno, a enfermedad mental. Ir al psicólogo no significa que tengas enfermedad mental, ir al psicólogo significa que necesitas quizás tener herramientas pues para conocerte mucho mejor y para tener una perspectiva sana y desarrollar una estructura psicológica sana. Pero hay un tema que ese flotador es tan rápido y eso viene mucho del ego. No voy a meter aquí como términos un poco, pero bueno, viene mucho del ego, que es como el miedo a saber que me he podido equivocar, a estar muy amarrado a lo que yo conozco.
al ser humano le encanta el control. Tener la sensación de control nos da seguridad. Y sí, un poquito sí, pero realmente todo puede cambiar, ¿no? Por eso a la gente le gusta tanto el horóscopo. Te preguntan, ¿tú que eres Piscis? ¿No? Los Piscis sois así. O que eres española. Uy, los españoles son así. Porque les gusta un poco nivel de predictibilidad y de control. Sí, entonces nos gusta mucho y nos da mucho miedo. Si algo va a buscar siempre el ego es evitar el miedo, nuevos miedos, igual escenarios que aunque no te hagan bien, no te quieres salir de ese escenario. ¿Por qué no? Porque ya lo conozco. No es una zona de confort, no, es una zona de control. Y me da más miedo igual un escenario que no conozca, igual ese no lo voy a saber desarrollar. Y de hecho mucha gente por eso deja el proceso terapéutico, porque le da miedo y cree que no es para él. Incluso eso también pasa mucho, por ejemplo, con mujeres maltratadas, ¿no? Que siguen muchas veces en un vínculo de maltrato, y digo mujer por poner un ejemplo, pero siguen muchas veces en un vínculo de maltrato precisamente porque no creen que se merecen otro tipo de trato. ¿Sí? Entonces es seguir y seguir en esa zona de control más no de satisfacción, ¿no? Eso sería lo ideal de poder transmitir y que ojalá la gente esté abierta a qué me merezco, qué quiero, qué Yo me creo hace que sentir. es un regalo y un Mm, privilegio poder uno ir a terapia porque le permite a uno conocerse conocerse. y pensarse, que no nos pensamos, o sea, uno piensa en muchas cosas, pero a veces antes de afrontar una decisión ante una circunstancia difícil, no pensamos, actuamos muy Ah, impulsivamente. Y eso es lo que para mí me parece tan valioso de la terapia, que mm. uno tenga esa oportunidad de pensarse. De pensarse y de conocerse, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, pasa mucho cuando preguntan terapia de pareja. Le digo, hay muy pocas veces que hacemos, que yo por lo menos hago terapia de pareja, porque realmente lo que creo es que una persona que no es sana busca a otra persona que no es sana y al final aparecen problemas de pareja, pero ni tan siquiera son tantos, sino que estás, o sea, trabájate tú y ahí sí podemos entre dos personas sanas construir. Entonces, si no te conoces es muy difícil cambiar. Además, nos cuesta mucho hacer autocrítica. La autocrítica es deliciosa porque es lo único que nos va a permitir cambiar. Por eso la humildad es el primer peldaño para una estructura psicológica sana. Ya has hablado mucho de la estructura psicológica Sí. sana. ¿Qué quiere decir eso? La estructura psicológica sana, bueno, desde mi punto de vista, porque bueno, hay muchas opciones, para mí una persona sana es una persona que tiene un valor de integridad y de ciertos rasgos de personalidad que lo hacen sano. ¿Qué es la integridad? La integridad es algo que te hace como estable, que te hace sólido. Cosa que, por ejemplo, hoy día, dice Bauman, ¿no? Con toda esta nueva modernidad líquida, lo que hablamos es que la gente no hay tanto nivel de solidez como teníamos antes, por tantas opciones como hay también. Pero una estructura psicológica sana para mí parte, igual ya hablaremos porque no es, pero bueno, las voy a nombrar. Nos da para Sí, otro nos tema. daría pues para mucho tema. Humildad, empatía. El ser humano, nosotros los seres humanos somos sociales, no somos almejas. Hemos nacido para tener vínculo con el otro y si no hay empatía, pues no vamos a desarrollar. De hecho, rechazamos mucho las personas, pues un psicópata, por ejemplo, que no tiene la capacidad empática. Humildad, empatía, honestidad. No hay nada más agradable que una persona que sea coherente entre lo que dice y cómo actúa. Y además uno mismo, ¿no? Siente que cuando no es coherente entre lo que piensa y cómo actúa, no se siente bien. ¿Sí? Humildad, empatía, honestidad, confiabilidad. Dicen los gitanos que en el que no se puede confiar no se puede querer. Y es verdad, yo sí siento eso. Y como los españoles que hemos vinculado tanto con los gitanos, y siempre he escuchado esa frase desde pequeña, pero yo creo que es muy, muy sana. Confiabilidad, compromiso, una persona sólida, una persona que sepas que va a estar en las buenas y en las malas. La palabra contrato viene de compromiso, por eso las personas firmamos cuando firmamos un compromiso de trabajo, porque no es que el lunes si no me apetece no voy, sino que voy a seguir estando ahí aunque no me apetezca. Y la solidaridad. Sin solidaridad no hay un vínculo sano. Bueno, cuando hablábamos de lo que íbamos a hablar, tú me hablaste de un tema que es la espiritualidad, que a Ujú. mí me quedó sonando mucho porque realmente, pues como que uno piensa en lo psicológico aparte de esta otra parte, y quiero que nos cuentes cuándo hablas de esto, a qué personas se lo dices, cómo lo ¿Cómo utilizas. aborda? Bueno, yo creo que las tres esferas básicas de un ser humano que pueda estar sano es la física, la psicológica y la espiritual. Si no, no. Sí, incluso recuerdo mucho una paciente que me dijo, a mí no me vayas a trabajar nada de la espiritualidad. Y le digo, entonces te vas a gastar tiempo y plata en venir a terapia porque yo no creo y no concibo un ser humano sin espiritualidad. No estoy hablando de religión,
Sí, estoy hablando de espiritualidad. Igual la parte física, pues todos sabemos lo importante que es. La parte psicológica implica también todas estas narrativas y todo este discurso que tenemos acerca de nosotros mismos, y quizás que no sea solo lo que nos han dicho, que también tengamos la capacidad de cambiar alguna narrativa, que igual yo no me merezco, igual esto que me dijo mi madre en un momento o mi religión lo pueda cambiar. Y la parte espiritual, porque sin espiritualidad, digamos, la parte emocional se va a quebrar. La espiritualidad se compone de 3 componentes: la humildad, la sensación de abundancia en el alma y respeto por el otro. Son los 3 aspectos. Y el ser humano que no camina en esos 3 aspectos nunca va a estar sano. La humildad, porque nos permite decir: no soy perfecto, no tengo que ser perfecto, puedo mejorar. Sería absurdo pensar que voy a ser igual a los 20, que a los 30, que a los 40. Si yo me miro en los 20 y me doy hasta ternura, ¿no? Recordar las cosas y las pendejadas que uno ha hecho a los 20 y uno a los 30, pues obviamente es normal, ¿no? Pero para eso también, si tú ves versiones pasadas y ajadas, yo hago mucho ritual de muerte, matar aspectos de uno que no le gustan y matarlos, porque lo que se muere no resucita. Eso me parece súper sano. Entonces la espiritualidad, pero nunca, no, que no se enmarque dentro del marco religioso y castrante con el que igual lo asumimos, sino con un marco de respeto y decir: venga, no puedo con todo, voy a hacer ¿Hay lo que a alguien mí me superior corresponde. que Sí. Hay algo superior o algo superior que digo: yo hago lo que a mí me corresponde y el resto no me corresponde a mí? Y empezar el día con esa sensación de decir: bueno, yo hice hasta donde pude sin necesidad de hacer las cosas perfectas. tú eres muy de rituales? Sí. Dame 3 rituales que te gusten como para este trabajo psicológico. Para este trabajo, a mí me encanta, bueno, los rituales de muerte, sobre todo cuando, bueno, ¿qué quisieras o qué aspecto de ti quieres matar? Uy, no, la inseguridad, listo. Entonces, bueno, se puede hacer e incluso coger una fecha. Tengo pacientes que se han tatuado una nueva fecha de cumpleaños, es decir, yo maté esta versión mía. Yo me la paso pidiendo Virginias nuevas, ¿no? Yo quiero esa Virginia, pues si la quiero, la ejercito La también. trabajo. Y la ejercito. O sea, es absurdo pensar que uno sin ejercitar no va a cambiar. Es como si yo viera esta Virginia de aquí y quisiera ser esta. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ejercitarla, ejercitarla, ejercitarla hasta que esta desaparezca y surja una nueva versión de mí. Pero ejercitarla. Si no se hace, y si no se hace todos los días, Es esto decir, no va a yo quiero aparecer. ser independiente, por decir algo. Sí, Entonces, hacer acciones diarias. hacer todo, pero todos los días. Yo, las formas de ser, esas narrativas con las que nos da sensación de control, es como una especie de adicción. Es como los adictos, ¿sí? Entonces, si tú le dices a un alcohólico: no, es que quiero dejar de ser alcohólico, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Deja de tomar. No digo que sea fácil, nunca, pero es deje de tomar, y cada día tendrás una versión con la que ya no te vinculas con ese rasgo tuyo, ya serás una nueva persona. Entonces, ese tipo, y los rituales nos ayudan, por ejemplo, poner fechas diferentes, poner recordatorios, ponerte una pulsera que cada vez que la ves te recuerda: estoy en cambio, ya no tengo nada que ver, no quiero esa nueva vieja versión mía, y hasta que al final te vaya a celebrarte un montón, celebrarte también los logros, los cambios que vayas haciendo. Eso es súper importante, eso es abundancia, porque si siempre nos quedamos en la escasez, sí, ese es el segundo paso de la espiritualidad, vivir en escasez, un poco como la reina y la madrastra de los cuentos, ¿sí? Que vivía siempre, aunque era guapísima, aunque era reina, aunque era poderosa, se sentía siempre escasa. Entonces ese es uno de los mejores referentes que pueda haber. Bueno, recomiéndanos unos libros, unas películas, unas series que a ti te encanta Que me eso. encanta todo ese libro. Bueno, una de las películas, sobre todo supremamente femenina y que es un hecho real, es Comer, Rezar, Amar. Sí, Comer, Rezar, Amar habla de una mujer que por ahí a los 40 años dice: no sé qué hago aquí, no sé si quiero estar con mi pareja, si no quiero, o si es precisamente porque estoy vinculado por el miedo a no estar sola. ¿Sí? Entonces empieza ese trasiego a conocerse a ella misma, y solo sabe que el día que se conozca a ella misma podrá estar bien con alguien, y así más o menos se plantea la historia. Obviamente conoce a una pareja, no va a tener una vida perfecta, pero sí va a tener una vida en la que será capaz de lidiar con ella misma y estar de forma sana. Comer, Rezar, Amar. Otro de los libros y de las historias de vida que a mí me cambió es La bailarina de Auschwitz. Sí, La bailarina de Espectacular. Auschwitz es uno de los referentes de historia, de tenacidad, de disciplina, de espiritualidad. Yo creo que tiene todos los componentes. Cuando empezó la pandemia y todo el mundo era, no digo que no, y con todo mi respeto por la condición de la pandemia,
pero bueno, la gente que ha vivido en Auschwitz 5 años en esas condiciones y cómo han sobrevivido. Otro testimonio que para mí es maravilloso es el de Nelson Mandela. A mí me gusta mucho Cristo y su mensaje me parece genial, y después yo diría que Nelson Mandela por todo el referente de vida que es, ¿no? Películas Intensamente hablamos ahora que está de moda. intensamente, está muy de moda. Intensamente, lo único que yo diría es que tiene un componente como muy psiquiátrico, muy bioquímico, que es genial, pero que a veces el apoyo psicológico pueda cambiar la bioquímica del cerebro y no dejar solo, ¿no? A veces la bioquímica se dispara mucho y cómo podemos regularla y controlarla nosotros mismos. Básicamente yo diría que empecemos por eso, sí, series femeninas. Me ha gustado mucho Intimidad, sí, una serie española muy muy buena. Yo creo que habla también del respeto hacia uno mismo de una forma muy muy saludable. Si ustedes quieren saber más, escríbanos acá en los comentarios. No se olviden de suscribirse. Pregúntenos qué quisieran que tocáramos en los siguientes episodios. Y para terminar, 3 ejercicios que tú le darías a cualquier persona para empezar a fortalecer su músculo emocional. Para empezar a fortalecer. Bueno, el primero, yo pido mucho cada mañana cuando se levantan, lo primero, que enciendan una vela, así sea cuando se estén duchando, y tengan una proyección de quién quiero ser. ¿Sí? Porque si uno no cambia su narrativa, va a volver a ser lo mismo. Entonces, hoy me voy a levantar, pero no con esta sensación de ser tan frágil o de ser tan miedosa o de ser tan insegura en el trabajo. Si yo empiezo y pongo esa vela y le pido, yo siempre digo, Dios, dame la fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar, pero quiero tener una nueva versión mía. Y en la ducha dejes que se vaya la versión vieja. Esa sería una. Y por la noche, otra vez volver a encenderla. Pónganse una pulsera, un hilo, cambien la pantalla del celular, cambien de perfume, que el perfume es súper emocional y todo eso les está implicando, y celébrense mucho cada cambio y cada logro. Lleguen y recuerden decir, he cambiado, soy una versión diferente, hoy por lo menos tuve esto, y cómo te has sentido mucho mejor. Escribir ayuda un montón. Sí, lo que pasa es que hay gente que no saca mucho el tiempo, pues aunque sea dejen un mensaje, buceen un poco en las emociones. Estamos tan dedicados a no sentir, sino solamente a responder, que a veces bucear un poco sobre nuestras emociones, sobre nuestros miedos, qué es lo que realmente miedo me da. Sí, bueno, esas pueden ser algunos de los indicadores. Virginia, gracias, espectacular. Te quiero invitar muchas veces. Gracias, más. aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias.